Bien, amigos, Humberto Jara está con nosotros, secretos del túnel, que justamente ahí lo ven en la carátula, ¿no? Nos cuenta, claro, toda la parte previa y también justamente en que el día del operativo, ahí está. El mismo día también del operativo, cómo esperaron la llamada de Alberto Fujimori para dar inicio justamente al rescate de los rehenes en la embajada. Humberto, un placer tenerte por acá, muy buenas noches. Igualmente, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame un poquito, digamos, cómo te animas a escribir este libro, porque además, digamos, algo habías escrito ya de la toma de rehenes, sí. Es una reedición, sí. Lo has actualizado justamente por el aniversario. Por los 20 años de la gesta que tuvieron los comandos en la liberación, ¿no? Sí. Ok, a ver, hay anécdotas, ¿no? muy divertidas, la parte, ¿no? De Toshi, la parte también de el almirante Gianpietri. Convertir la información en inteligencia, esa era una que me gustó. Pero yo te quería preguntar, sobre todo lo tema del MRT, a mí me quedó la duda, yo te quería decir, ¿dónde estará Humberto? ¿Cuándo lo voy a entrevistar para hacerle la pregunta? ¿Dónde está la plata de los secuestros del MRTA? Es una gran pregunta, porque en los secuestros que ellos realizaban reunieron una cantidad millonaria de dólares. Correcto. Y una de las cosas que queda clara, por ejemplo, en el libro lo cuentas, que Serpa no era ningún tipo revolucionario altruista, porque lo que pedía no era, por ejemplo, la liberación de los jefes del MRTA, sino en el pedido que siempre hacía que salga el número 3 de la lista que le entregaba, que era el chileno Astorga, con el cual él había hecho secuestros y el que sabía dónde estaba el dinero. O sea, esa plata estaba escondida y Serpa quería echarle mano a como dé lugar. A como dé lugar. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué ha pasado con ese? ¿O quiénes se benefician de ese dinero? Es también una pregunta que vale. Ahora, tú también lo que cuentas es que por justamente los micros que introducen en la embajada, se llegan a enterar que Serpa tenía estas intenciones. Claro. Ok, pero después sale el chileno. Nadie le hizo seguimiento para ver si es que el chileno iba a ir a recoger esa plata. ¿Dónde está el chileno? Volvió a su país. Lo expulsamos de acá. Es más, el chileno le dieron libertad antes de que cumpla el total de su condena. Y salió y se fue. Entonces ahí uno se pregunta, ok, este señor se ha ido, pero además, ¿con quiénes del remanente del MRTA o hacia dónde va ese dinero o qué se financia con ese dinero y quiénes se benefician? ¿Y en qué momento salió él? ¿Cómo así sale antes? ¿En qué año? ¿Recuerdas tú? Esto ha sido, me parece que el 2008. ¿En el 2008? Sí, sí. Ok. A ver, te quería preguntar también, porque haces, digamos, un análisis psicológico de Serpa, ¿no? Con todos los complejos que él tenía y qué sé yo, pero también que él había participado en algunos de los secuestros del MRTA y que era un tipo, pues, que, digamos, disfrutaba con hacer sufrir a sus rehenes. ¿Eso lo aplicó también en la embajada o crees que, digamos, fue un poco más cauto? ¿Cómo tú sientes que, porque claro, el tema de la comida los pudo haber tratado mejor, pero también a veces cuenta que él cedía por algunas razones? Él tenía un comportamiento que ya ingresa dentro de la psiquiatría, ¿no? Porque, como tú dices, digamos, durante el encierro en algunas cosas se dio, pero había otras que tienen que ver con un comportamiento bastante sanguinario. Es decir, eso de los simulacros de fusilamiento es una manera muy cruel de comportarse con una persona, hacerles... les hacían un juicio y un simulacro de fusilamiento. De que lo iban a fusilar, ese tipo de cosas, o desvelar. Yo creo que el componente en general que tenía esta persona no es lo que finalmente vendían como un ideal revolucionario. Lo de Serpa es una muestra, por ejemplo, de que el MRTA termina siendo, para mí, una organización de crimen organizado, porque lo que terminan es secuestros, obtención de dinero, hacer sufrir mucho a las víctimas e incluso victimarlas a pesar de que habían pagado un secuestro, ¿no? Sí. Entonces ya ahí no había ningún tipo de ideal, no había ningún tipo de revolución ni nada que se le pareciera. Era simplemente el delinquir para obtener dinero. ¿Crees que eso fue ya cuando, digamos, Serpa toma el mando o desde incluso antes con, por ejemplo, Peter Cárdenas Schultz, o ahí todavía había un rollo más ideológico, político y qué sé yo? No, yo creo que el rollo ideológico se les agota nomás al inicio, ¿no? Ok. Cuando había algo de... Y ahí ya se vuelve parte de la costumbre y sacar plata y secuestrar y qué sé yo. Porque los secuestros como un modo de obtener dinero, ¿para qué?
porque ellos podrían haber dicho era para financiar una revolución. Claro. ¿Qué hicieron? O era para darle comida a los pobres, pues, Claro. si tanto se llenaban la boca de Así que es. para eso luchaban. Estaban en Lima. Lógico. Secuestraban acá, tenían dinero y se quedaban. Y además en la Lima. acumulaban, porque además eran Claro. ambiciosos, les gustaba la acumulación de dinero, como a Exactamente. cualquier capitalista. Exacto. El día de la captura de Cárdenas Schultz, lo que él le ofrece a la policía Es plata. es un baúl inmenso de esos cusqueños y todo, que estaba lleno de dólares. Entonces se lo rechazaron. ¿Tú y lo crees que esa plata ya la recuperó alguien? ¿Alguno puede estar escondido en algún lado todavía? El dinero de los secuestros, Sí. no, eso está en cuentas bancarias. No te olvides que algunos se han estado viviendo y viven en Europa. Sí. La propia madre de Serpa vive en Francia, Sí. y sus hijos también. Sí, Entonces, cuentas también como la madre también abrió una cuenta en Ecuador. Bueno, la esposa de Serpa sí estuvo detenida. o sea, Serpa sí. Y tampoco la quisieron liberar. Claro, tampoco. Ahora, Alberto Fujimori, tú lo dices, siempre supo que la salida iba a ser militar y todo era un tonteo. ¿Por qué crees que esa era su posición desde el inicio? ¿Por qué siempre crees que él supo esto se soluciona militarmente? Porque él tenía una idea que con el tiempo uno la ve que es válida, ¿no? Con el terrorismo no se debe negociar. Creo que esa es una premisa importante, más allá de la posición política que alguien pueda tener. Porque la negociación con el terrorismo es ceder en la soberanía que tiene un país. Sí. Si se hubiera cedido, por ejemplo, con el MRTA y se negociaba y salían con una negociación, pues Sendero Luminoso habría también vuelto a decir, esta es una manera, y habrían empezado secuestros o lo que fuera. Habría sido una señal negativa que podría haber justamente Exactamente. alargado la existencia de los grupos terroristas. Entonces, en general, con el terrorismo, lo que hay que plantear es una posición soberana del país, de seguridad del país, y no entrar a ningún tipo de negociación. Creo que ese fue el punto fundamental, y de ahí el empezar a trabajar de manera militar pensando en un rescate. Pero también planteas que de alguna manera fue algo cruel Alberto Fujimori al inicio, porque pudo haber, digamos, colaborado a que, digamos, sea más llevadera la estancia de los rehenes y que en la parte final, pero, digamos, cede un poquito, pero no por un tema de los rehenes, sino porque era parte de su estrategia. Porque en un momento había que decirle, claro, cuando Serpa se pone saltón por la bulla de un posible túnel, dice, tengo que ir relajando, y el tema de los rehenes, pero porque los rehenes también habían amenazado en amotinarse. Sí, creo que en algún momento, al inicio sobre todo, se podría haber hecho algo mejor. Dejar pasar 35 días para darles atención médica Eso. no era, pero ojo, en ese momento probablemente lo que estaban tratando de hacer era agudizar la situación para que el manejo de esta situación se le pudiese ir de las manos a los del MRTA. Pero también eso es parte de una estrategia, ¿no? ¿Cómo así? Porque siempre me quedó, porque claro, yo cuando leí el libro decía, Japón, seguramente los japoneses siempre estuvieron de parte de Fujimori, hay que tener un militar, porque claro, después la fuga de Fujimori a Japón, digamos, ¿no? Ese tema de haber postulado, tenía amigos políticos, ¿no? Muy importantes, pero la realidad durante la toma de la embajada era otra, ¿no? Hashimoto, digamos, siempre lo presionaba Fujimori, que tienes que avanzar, el tema de la liberación, nada de militar si no me avisas. Digamos, era un gobierno no de derechas, y después más bien los de la derecha, es mi análisis, tú me dirás si es que me equivoco o no, cuando sale Hashimoto y bien Fujimori, o cómo fue un poquito, cómo así Fujimori, si estaba en estas disputas con el gobierno japonés, cómo al final hace tan buenas migas que le permite justamente irse a vivir a Japón, más allá obviamente de tener la nacionalidad. Claro, lo que pasa es que Japón, el gobierno japonés siempre presionó para que haya una negociación, porque lo que ellos eran liberar a los japoneses. No, porque eran 25, creo casi un tercio de japoneses. Y además había toda una cosa simbólica de que no pasara nada con sus súbditos, ¿no? Sí. Entonces siempre hubo eso. Ahora, cuando después tiene éxito el operativo, para el Japón eso termina siendo una especie de reivindicación de aquellos que habían atacado su residencia. Y Hashimoto también lo felicitó, al final hace buenas migas. Lo felicita y todo lo demás. Entonces, el éxito... Anula la crítica, como dice mi viejo. Exactamente, anula la crítica y le abre esa posibilidad de reivindicación incluso del honor japonés, ¿no? Eso también hay un componente, y eso es lo que le sirve luego. Qué interesante. Quiero recomendar, en verdad, ¿no? Porque además hay 3 anécdotas, ¿no? Decía, la de Gianpietri, hay una también, la de Toshi, hay una de Cipriani, justamente con Hashimoto en Toronto, muy buena. Pero
digamos, viene una segunda parte porque me has dejado ahí con el saborcito del mismo día del operativo. Te hago la pregunta, nunca tocas el tema de lo que finalmente hasta hace poco ha sido cuestión de debate, hoy ya no tanto, pero el tema de la presencia de los gallinazos, las ejecuciones extrajudiciales. ¿Crees que hubo eso o no? A ver, yo creo que primero el plural es equivocado ahí. Todo esto se origina en la versión de un rey japonés que tenía una posición política, ideológica marcada, que era sí, que la cuentan. Hidetaka Ogura, ¿no? Sí. Y este señor lo que hace es hablar primero de una y después con el tiempo agrega dos más, y todo lo que planteó este hombre fue una gran mentira, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es, y eso es lo que debe primar en el recojo de esta historia, ha sido todo el operativo, toda la etapa en la que estos rehenes han sabido también resistir, dando muestras de que los peruanos organizados en la desgracia podemos dar respuestas, toda la gesta que hicieron los comandos arriesgando sus vidas y la victoria final. Creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, este operativo, de lo que a mí me parece que en el Perú, cuando atravesamos situaciones límites, damos respuestas valiosas. Cuando viene una desgracia como la que hemos visto con el fenómeno del Niño, surge la solidaridad del peruano, la gana de ayudar y todo. Cuando ocurren episodios como este, gravísimos, de pronto las Fuerzas Armadas terminan, este grupo de comandos terminan haciendo un operativo ejemplar, que ha sido tomado como modelo en el mundo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que quede como una lección de que los peruanos, cuando queremos organizarnos y hacer cosas en conjunto, podemos. No hay que esperar a estar en situaciones límite, a estar en la desgracia, a tener que salir de un pozo para poder construir algo positivo. Correcto. Ahora, me tengo que ir desgraciadamente. Nada, ¿dónde lo encontramos? Está en todas las librerías, la cadena Crisol y Ibero y todas las otras librerías, en los supermercados y en los kioscos. Perfecto, ahí está. Humberto Jara, Secretos del Túnel, lo digo, se lee rapidísimo, muy divertido y además obviamente también de relevancia histórica. ¿Qué está preparando Humberto? Sí, a mí me gustaría algo adicional sobre esto. Creo que los jóvenes deberían leer, porque los jóvenes no saben qué pasó. No, y ahora que justamente con estas marchas de Movadef nos está quedando claro a todos, que la gente se ha olvidado absolutamente todo. Ahora vemos lo del Movadef, muy bien. Yo lo que hago cuando ingreso a este libro es para decirle a las nuevas generaciones, lean, entérense, esto ocurría y esto no puede volver a ocurrir en el país. Correcto. Creo que eso es muy importante. Humberto Jara, un placer. Muchísimas gracias. Cristian, gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.